hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues ya estamos en la recta final. Vamos a hacer la síntesis. El primer día nosotros nos aproximábamos a la vida, a la vocación de San Pedro, y en sí mismo la temática que regía el día era acerca de la consolación del llamado. ¿Sí? Ese es la guía oculta que he estado siguiendo, y que ahora ustedes a estas alturas ya pueden estar degustando. El Señor nos llama, pero con su llamado nos consuela, y el consuelo del Señor nos llama a vivir la vocación al amor, la vocación a la santidad, la vocación a la fraternidad. En un segundo día hemos visto cómo el Señor sana, en la meditación de cómo Jesús sana a la suegra de Pedro, y pues hemos visto que existen tres pasos fundamentales para sanar, que el Señor Jesús lo predica en su Evangelio: es llegar, tocar y levantar. Pero justamente en esta es fácil llegar, bueno, es relativamente fácil llegar, es relativamente fácil o medianamente fácil tocar, pero la acción de levantar implica mucho discernimiento en cuestiones de la justicia, en cuestiones de la misericordia, y en cuestiones de fracturar inclusive nuestros propios paradigmas, nuestras propias cosmovisiones, para desde ahí levantarnos. ¿Sí? Cuando una enfermera cura una llaga, tiene que quitar la pus, tiene que quitar la carne podrida, y sobre la carne sana tiene que raspar para que empiece a cicatrizar a partir de la carne sana. Justamente este segundo día de retiro, hemos meditado sobre la importancia de las crisis, y justamente las crisis es lo que nos ayuda a sanar. ¿Sí? He tenido la intención de que justamente esta sanación no sea únicamente contemplativa, sino también efectiva. Yo les tuve que inducir a la confrontación de sus conciencias, a la confrontación de inclusive algunos parámetros que nosotros hemos tenido y que hemos crecido con ellos, inclusive parámetros de nuestra misma fe, parámetros de nuestra misma moral. El Señor nos tiene que levantar de las crisis efectivas, no solamente de las crisis teóricas, porque nosotros en los ejercicios espirituales podemos contemplar teóricamente lo que es la crisis, lo que es la decepción, lo que es el que alguien que tú quieras pues te saque de onda. Entonces, justamente por eso yo he inducido la problemática para mover nuestros corazones. He inducido la problemática para que nosotros hagamos el ejercicio del corazón, no solamente el ejercicio conceptual, porque en los ejercicios espirituales podemos tener mucho ejercicio conceptual, pero también necesitamos hacer un ejercicio cordial, no solamente mental. Entonces, en el tercer día que fue ayer, nosotros hemos meditado sobre
Ay, sobre qué hemos meditado, ya se me está yendo el avión. Ayer que meditamos. Bueno, lo del pan es concomitante. El versículo de la Biblia que hemos meditado fue. Ah, bueno, sí me están poniendo atención. Sí, es correcto. Es correcto. Sobre la necesidad, ¿sí? De encontrar la necesidad de nuestras propias crisis. Por eso les digo, el primer día, el objetivo oculto, el consuelo de la vocación. El segundo día, la crisis. El tercer día, hemos meditado sobre la necesidad de la crisis. Si necesitamos crecer en cualquier rango de aspecto de la vida, si necesitamos crecer, necesitamos necesariamente, válgame la redundancia, la crisis. Entonces, las crisis son gratuitas o son inducidas, ¿sí? Las crisis o bien llegan porque los mismos roces de la vida cotidiana nos van a llegar, o también porque nosotros, para cambiar rotundamente nuestra cosmovisión y nuestros resultados, necesitamos inducir las crisis, inclusive en la vida espiritual, para tener un corazón a la medida de la situación. Y nuestro Señor Jesucristo también hacía lo mismo con los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo inducía las crisis a los apóstoles, como nosotros veíamos en el Evangelio de ayer, que también lo meditábamos, que el Señor Jesucristo los obligó a subirse a la barca, porque sabían que en la barca les esperaba una crisis. Así es que es un error el que nosotros querramos evitar las crisis. Es muy cómodo decir, verdaderamente no quiero tener ningún inconveniente, no quiero tener problemas, pero eso es un error. ¿Sí, Toño? Eso viene siendo como la teoría de la gente que dice que venimos al mundo a ser felices. Eso de que venimos al mundo a ser felices es anticristiano. Y inclusive esa es doctrina satánica, porque se esconde un hedonismo muy, muy, muy oculto. Hemos venido a ser felices. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Ay, la voluntad de Dios es que yo sea feliz. Perdóname, pero esa no es la voluntad de Dios. La felicidad, ciertamente la felicidad tiene que ver mucho con la posesión de los bienes, y no se refiere estrictamente a los bienes materiales, sino simplemente yo tengo un deseo, y cuando yo alcanzo lo que deseo, entonces esa fruición espiritual, psicológica y efectiva, ese complejo de fruición, de goce, es lo que yo le llamo felicidad, ¿sí? Por eso no es cristiano el estar persiguiendo los dulces del Señor. Hay que perseguir al Señor de los dulces, ¿sí? Entonces, en este último día de ejercicios, les invito a que de modo sintético, pero bien hecho, hagamos la síntesis. Vamos a descubrir un nuevo consuelo. Empezamos con un consuelo, después empezamos con la crisis, luego después la necesidad de la crisis, y ahora el amor que de inicio sostenía todo, es el amor que nuevamente nos va a ofrecer un nuevo consuelo. Pero es un consuelo que nos va a ayudar a buscar la novedad de una misma objetividad. Esto parece muy filosófico, pero así es. Supongamos, miren, yo estoy aquí contemplando a ustedes y ustedes a mí desde esa postura, y yo estoy aquí y nada más estoy viendo de reojo a los que están por acá, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la misma crisis
me hace voltear a otro lado. Quizá la misma crisis me desfocalizó, es decir, me cambió de objetivos, me cambió a quien. Objeto significa lo que tengo por enfrente, ¿sí? Me cambió a quien tengo por enfrente. Entonces aprendo a ver y a contemplar a las mismas personas que antes yo había contemplado, o a las mismas situaciones que yo antes había contemplado, pero encuentro una novedad. Por ejemplo, yo no me había percatado que había llegado tal persona, o que la señora Dianita estaba ya sentada, porque ordinariamente se sentaba acá, ¿sí? El cambiar nuestra postura nos hace necesariamente encontrar la novedad. Y si hoy tengo otra crisis y la otra crisis me ayuda a ponerme acá, descubro que aquí está Santa María Madre de Dios y los santitos. Y a lo mejor esta crisis me arrojó a no contemplar los que están detrás, pero yo ya sé quién está detrás. Y si una nueva crisis me cambia de lugar, ¿sí? Eso es la novedad. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta. ¿Y qué es la conversión? La conversión es simplemente cambiar de objeto formal viendo una misma materia, un mismo contenido. El Señor Altísimo Omnipotente nos va a seguir viendo. Vamos a seguir siendo pecadores. Pero la conversión nos faculta a cambiar de mente. Y si cambiamos de mente y cambiamos de corazón, cambiamos nuestra postura ante un mismo objeto que es Dios, ante un mismo objeto que son nuestros hermanos, ante un mismo objeto que somos nosotros mismos. Dios siempre busca las cosas nuevas. Y Dios quiere las cosas nuevas para que se hagan eternas. Creo que en su momento ya se los dije, y si no se los he dicho, recapitulo, reformulo y lo expreso. En la consagración que se dice, esta es la sangre, tomen y beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, ¿sí? Entonces es Dios quien busca la novedad en nuestro mismo pecado, en nuestras mismas circunstancias. Entonces el amor nos hace buscar siempre la novedad, aunque ya conozcamos al objeto de nuestro amor. ¿Sí? Es eso. Por eso esos ejercicios espirituales los he denominado Señor, tú sabes que te amo, y bajo la inspiración de la vida de San Pedro. ¿Ustedes creen que entre Jesús y Pedro haya habido desilusiones? Entre Jesús y Pedro. Sí. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo en su momento haya sacado de onda a San Pedro? Sí. A ver, ¿en qué pasajes de la Biblia ustedes recuerdan eso? A ver, ¿en qué? Cuando Jesús se sacó de onda a San Pedro, pues cuando lo dijo, aléjate de mí, Satanás. Perfecto, Yo creo que perfecto. También cuando le preguntó varias veces si lo amaba. ¿Me amas? Sí, me amas, sí, me amas, no. Díganme ustedes. Qué fastidioso es. Qué fastidioso. Les dice que les den de comer a todos. Que dicen, o sea, tenemos 2 peces y 3 panes. Pues sí. O sea, estaba sacado de onda todo cuando lo mandó a pescar para sacar el dinero del dinero. Probablemente. Y cuando le dice, no me amas tanto, le vas a negar 3 veces. Sí, justamente a eso vamos. Nuestro Señor Jesucristo, a ver, cuando le dice a Pedro, a ver, me vas a negar 3 veces, te aseguro que me vas a negar 3 veces. El Señor Jesús lo diría
¿Porque ya conoce a Pedro o porque él como Dios todo lo sabe? ¿Eh? Porque ella conoce Ok, por las dos cosas, pero también no crean que, repito, no caigamos en la concepción de Dios al modo de los musulmanes. Dios ya se las sabía todas, ¿sí? No caigamos en esa concepción. Había cosas que nuestro Señor Jesucristo sabía de manera predeterminada, pero había otras cosas que definitivamente, aunque sea Dios, eran un misterio para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Según yo, digo, puede ser que falta aquí, según yo, Jesús, cuando vino a la tierra, se perdió ciertas cosas, era a propósito, se perdió ciertas cosas para vivir un poco más como hombre. Obviamente toda la revelación la tiene una vez resucitado de Dios, puede saber todo, pero siendo hombre sí se limitó un poco a ciertas cosas, como dice. No quería estar tan... Bueno, eso es un punto muy polémico que no quiero tocar, porque si no, otra vez volvamos a la misma burra al trigo, ¿no? Pero sí, ciertamente, nuestro Señor Jesucristo, no lo deshumanicemos. Claro que en su momento tuvo que pasar altercados, ¿sí? Ciertamente, por ejemplo, Cuando lo querían apedrear, cuando fue a... sí, Lo querían matar, bueno, lo querían, huyó. perfecto, pero, Cuando le dice que no le lave los pies y le dice, si no, no tendrás parte conmigo. ok, podemos nosotros hacer una recapitulación, es decir, la Santa Escritura, la Sagrada Escritura, nos puede dar muchísimos y variados ejemplos donde posiblemente nuestro Señor Jesucristo haya sacado de onda o haya herido inclusive afectiva y humanamente a los apóstoles, inclusive hasta su propia madre. ¿Qué no sabes tú que me tengo que ocupar las cosas de mi madre? Uy. Perdón, de mi padre, ¿sí? No, eso es tontería mía, no es ningún bicho, es tontería mía. También nosotros estamos tontos, no le echemos toda la culpa al bicho. Sí, a ver, me puede decir, bien puede decir, ay, es que el padre está teniendo un ataque espiritual. Sí, tengo ataques espirituales, sí, lo digo a los cuatro vientos, pero también estoy tonto, también cometo burradas, ¿sí? Pues sí, estoy cansado, se me va la onda, como sea. La idea es esa, ustedes me entienden. Ahí está. Entonces, ¿para qué tanto brinco si ya no estamos entendiendo? Sí, ok. Entonces, ya se fijan cómo mi defecto era necesario para que nos comprendiéramos. ¿Sí? Porque a lo mejor yo podría decir la palabra correcta, la expresión correcta. Yo los voy a estar acostumbrando a hacer las cosas correctas y el día que yo falle, entonces los voy a sacar de onda y les voy a romper el corazón y me van a señalar, ¿sí? O simplemente podrían decir, oiga padre, es que usted no tiene permiso de equivocarse, padre, porque usted es el padre. Usted tiene que estar dominando. Entonces, no, a ver, no seamos así. Si hasta nuestro Señor Jesucristo también tiene permiso de equivocarse. Nuestro Señor Jesucristo también tuvo humanamente estas confrontaciones con los apóstoles. También lloró la muerte de Lázaro. También corrió a los mercaderes del templo con un látigo. Y se enojó. Y no por eso pecó. Maldijo a la higuera. Es decir, le mentó a la madre la higuera, a ver. No entiende o no quiere entender. Es fuerte. ¿Sí? Es fuerte. Definitivamente es fuerte. Y hay cosas que si lo leemos así con el corazoncito de pollo que tenemos, podemos decir, ay Dios, ay Jesús, ¿qué está pasando contigo, no? Bueno. Les invito en este día de buscar la novedad de las cosas, pero
también repasando sobre esos momentos donde nuestro Señor Jesucristo pudo haber apapachado o haber sacado de onda. Por ejemplo, tenemos el Mateo capítulo 15 del 10 al 20. Fíjense, Mateo capítulo 15 del 10 al 20. Ya sabemos que es la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con afán de estudiarla voy a omitir algunas doxologías como palabra del Señor, pero nosotros sabemos en nuestro corazón y la recibimos con respeto debido. Mateo 15, 10, 20. Dice, luego llamó a la gente y les dijo, oíd y entended, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de la boca. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Él le respondió, toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Dejadlos, son ciegos y guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Entonces, tomando Pedro la palabra, le dijo, explícanos la parábola. Él le dijo, ¿también vosotros seguís careciendo de inteligencia? Les dijo tontos. ¿También vosotros seguís careciendo de inteligencia? ¿No comprendéis? Les dijo, ¿no comprendéis que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? Para que vean que no es, el padrecito no es el único que pone ejemplos cochinos. En cambio, lo que sale de la boca viene dentro del corazón y eso es lo que realmente contamina al hombre. Entonces, cuando nosotros tenemos las confrontaciones, no tengamos miedo de mentar la madre, si mentando la madre es lo que es lo que ocurre, lo que es necesario inclusive. ¿Cómo, padrecito? ¿Nos está escandalizando, padrecito? Qué bueno. Porque nuestro Señor Jesucristo también, a ver, sitúense en el momento cuando nuestro Señor Jesucristo expulsa a los mercaderes del templo. ¿A poco les dice, hombres gentiles, tengan la amabilidad de salir de este recinto sagrado? Se los pido por santa caridad. No le hubieran hecho caso, exactamente. Hay casos, hay obras, hay dichos, pero en pocas palabras, si no hacemos lo que tenemos que hacer en el momento preciso, en el momento exacto, de la forma correcta, con la persona correcta, simplemente es hacernos tontos. ¿Sí? Tontos. Lo podría decir de otro modo más mexicano, pero a lo mejor allá en España me entenderían otro concepto. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, aquí continúo leyendo el Evangelio, dice, porque del corazón salen las malas intenciones, los asesinatos, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Es decir, el comer sin lavarse las manos. También nosotros tenemos las manos sucias. Y no por el hecho de tener las manos sucias significa que mi corazón sea indigno ante Dios. Yo a ustedes a propósito les dije, no me he confesado. Y
Hay quienes se han preocupado. Oiga, padre, tiene que confesarse. Eso es lo que me están diciendo. Tiene que confesarse. Eso es lo que indirectamente. Lo que no saben es que esa es una estrategia, inclusive dentro del mismo escrúpulo. Si yo les digo, voy a acercarme a la Santa Eucaristía, necesitando la confesión, y sí sucede. Hay millones, bueno, exageré, perdón, pero sí hay miles de sacerdotes que todos los días nos acercamos a la Santa Eucaristía en pecado, sí. Pero, ¿qué es lo que nos da la esperanza? Lo que verdaderamente mancha es lo que sale del corazón. Y esto no solamente lo digo para el sacerdote, sino para cada uno de nosotros. Arriesguémonos a dejar la moral a un lado y observar más nuestro corazón. No significa reprochar la moral, significa poner más atención al corazón. Padre, ahorita que dijo eso me entró una duda. O sea, si un sacerdote da la misa todos los días, entonces todos los días tendría que confesarse, porque evidentemente diario pegamos con cositas pequeñas. Pues sí, exactamente. O sea, el súper dice, te enojaste, molestaste, pues, Exactamente. entonces, ustedes Lo que eso de que te tienes que confesar antes de que comulgues, porque si te confiesas en pecado, si comulgas en pecado. ay sí, Mortal, perdón. no, padre. Mortal tiene que ser. Si comulgas en pecado mortal, porque todos nos confesamos en pecado, ¿verdad? Ya ven, son mis cosas, mis lapsus brutus, que en latín es otra manera de decir pendejo. ¿Sí? Pues mejor déjame pendejo ya, no me ofendo. Bueno, entonces, a ver, mis hijos, ya se fijaron, me he atrevido a salirme del acotamiento, pero ustedes han entendido y han comprendido el sentido. ¿Sí? Han entendido y han comprendido el sentido. Hago esa aclaración nota al pie. La Santa Madre Iglesia nos dice, confiésate antes de que comulgues. Eso es una doctrina pedagógica de la Santa Madre Iglesia. Pero nunca el Señor Jesús dijo así literal lo que debe hacer. Nosotros ya tenemos 1000 años aproximadamente de haber moralizado eso. ¿Sí? Padre, donde dice de que el que come, o sea, El que discierne. se traga su propia comida. Ah, pues ahí está. Dice San Pablo, el que come y bebe sin discernimiento. ¿Sí? Sin discernir. Se come su propia condenación. Ahí está el detalle. Yo no puedo acercarme a nuestro Señor Jesucristo sin hacer un discernimiento. ¿Cuántas veces nosotros vamos y comulgamos y aunque estemos confesados, son comuniones sacrílegas porque vamos y comulgamos como quien recibe una galleta? Esas son las confesiones como comuniones también sacrílegas. Y si dicen que los sacerdotes estamos obligados a comulgar en cada misa. Pero donde hay obligación, no hay voluntad. ¿Sí? Yo tengo que comulgar y el Señor entiende que estoy comulgando obligado. Entonces no hay pecado, porque me están obligando, hay una coacción. Tengo que, y justamente tenemos que, para evitar el escándalo. Yo, ¿eh? Pues no, porque...
Pues sí, pero a ver, Comienza, pero no comienza. otra vez. Pero, y pregúntenle a cualquier sacerdote, Sería mejor que no comulgaran. pues sería mejor que no comulgara, pero si un sacerdote no comulga, va a decir, ¿qué pex con este padre? No, es que hay de pecados a pecados, no puede ser. Pues sí. Cariño. Igual, pero hay pecados a pecados, pero es igual, el sacerdote es un fiel más. No es lo mismo que pequemos nosotros a que los cachen ellos pecando. A ver, entiendo. No, pero en el punto de por eso, Ok. por eso tiene que, porque escandalizaría mucho más. Sí, escandalizaría más. ¿Por qué? Porque hemos moralizado mucho al sacerdote. ¿Sí? Idealizado, pero no. Creo por lo que representan. Moralizado, estoy hablando con términos muy exactos. El sacerdote Sí. debe hacer santo, todos debemos de ser santos. deberíamos. Todos, sí, No, pero sí. es que socialmente que no se lleva acá. ¿Sí? Sí. Sí, por eso les digo, Por eso estamos- les ruego en santa caridad, yo sé que son temas polémicos, por eso no quería entrar pero quise, sí, sí. Pero bueno, más allá de eso yo tengo con la misma pregunta. Ok, si el sacerdote está en pecado, puede entender que está moralizado, que tiene la obligación de Ujú. comulgar. Sí. Pero cuando consagra, estando en pecado, es la persona de Cristo. Sin persona Christi. Y entonces esa consagración, esa Eucaristía, no está tocada por el pecado, por ejemplo. No. O sea, Para nada. como que si se hiciera a un ladito el pecado del sacerdote porque viene la investidura del Señor y es válido todo para nosotros, ¿no? Claro. Hubo una doctrina con la cual San Agustín guerreó mucho, es la doctrina donatista. Los donatistas decían, si el sacerdote no está en estado de gracia, los sacramentos que él administre son inválidos. Eso es una perfecta herejía, ¿sí? Porque no es Cristian Barba el que les absuelve, no es Cristian Barba el que consagra. In persona Christi, es el mismo Cristo. Por eso también yo soy, siendo consciente de mi pecado, es el Señor. Y ustedes que no quieren tomar la hostia en la mano, imagínense lo que siente el sacerdote. Imagínense. Imagínense. Tiene que hacer el trabajo que tiene que hacer. Exactamente. Aún sabiendo que estoy, Por eso cuando los fieles dicen, ay no, yo no comulgo por esto, mejor me callo, porque siendo sacerdote estoy en un infierno peor, fíjate. Por eso muchos sacerdotes, al contemplar esto, prefieren no consagrar, sabiendo su... Exactamente. no hacen la misa. No hacen la misa o algún pretexto, ay me siento mal, pero ya, me callo porque lo voy a publicar. A ver, no voy a editar, ¿por qué voy a tener miedo? Ya, lo que estoy diciendo es verdad. Es verdad. No estoy injuriando ni estoy levantando, pero a lo que necesito sensibilizar es que todos como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que jalar parejo para que esa sensibilidad ante el misterio de Dios, estemos todos en el mismo contexto, a sabiendas que nuestro propio pecado ha sido una excelente pedagogía para abrirnos al misterio. Por eso mi objetivo con estos ejercicios espirituales es que comprendamos que al momento de hacer el corte de caja final de nuestras vidas y de nuestras relaciones, solamente una cosa tiene sentido. Señor, tú sabes que te amo. Podré volver a equivocarme, podré volver a ofenderte. Y soy merecedor de la culpa eterna, pero también tú por amor y misericordia me exoneras y me renuevas. Buscas en mí siempre la novedad. Entonces, fíjense, regresando.
el siguiente versículo, Mateo 16, versículo 13. Profesión de fe y primado de Pedro. Dice el Santo Evangelio. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o otros de los profetas. Él les preguntó, ¿pero vosotros qué decís que soy yo? Lleva otra vez Pedro. Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Fíjense, le está diciendo bienaventurado. Le está diciendo, eres fregón. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le está diciendo, tú eres Juan Camaney y por Juan. Madre, hoy se ha cajeteado mucho. Sí, estoy cansado, la verdad estoy cansado. Así es que los que voy a confesar hoy me van a agarrar en curva y Va a perdonar todos y los pues que sí, ya sí. no- Bueno, Qué bueno que me toca. a ver, recapitulemos. Le dice, Sobre esta piedra edificaré. sobre esta piedra, y te doy las llaves de la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. ¿Sí? Pero fíjense, versículos más adelante, el Señor Jesús anuncia la pasión y el Señor Jesús les dice que tiene que padecer, morir, pero resucitar al tercer día. Y dice, y Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderle, diciendo, ni se te ocurra, Señor. ¿Sí? Fíjense, ya Pedro sintiéndose el chiqueado, el primado, el Juan Camaney del Colegio Apostólico, se siente con autoridad de reprender al Señor. Cállate. Y fíjense, una cosa interesantísima. A los que amamos se sienten con derechos de reprendernos. ¿Sí? ¿A quién mandas a quién mandas inmediatamente a la fregada? ¿A quién sabes? La respuesta es, a ver, silencio. ¿A quién mandas a la fregada inmediatamente? A quien sabes que te ama. Que te Por- va a perdonar, que te va a aguantar. Sí. ¿Por qué los hijos se les hace fácil mentir a los papás? ¿Por qué los hijos son los primeros en decirnos, no me importa, ay, mi madre, ay, esto? ¿Por qué nos mandan por un tubo? Porque saben, como me dijo mi mamá en su momento, oye, mamá, ya tengo una motocicleta. Ay, sí, ¿verdad? Ay, sí, ¿verdad? Ahí está la tonta de tu madre que está con el Jesús en la boca pidiendo por ti, ¿verdad? Que no ves que está peligroso y que está eso. Pues sí, mamá, pero... No, pero... Pues bueno, pues... ¿Qué le voy a hacer? Eres tú. No te puedo jalar las orejas y más estás en Cozumel. Pero déjate digo, serás muy padrecito y serás lo que quieras, pero mira, yo soy tu madre. Y es verdad. Fíjense, Pedro
se puso a reprenderle al Señor Jesús diciendo, ni se te ocurra, Señor, de ningún modo sucederá esto. Entonces Jesús le dice a Pedro, pero él volviéndose a Pedro le dijo, apártate de mi vista, Satanás, solo sirves de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Versículos más. Eso está interesante. O sea, lo acababa de ensalzar. Primero lo ensalza, lo eleva, diciéndole, te doy las llaves y te prometo que definitivamente los poderes del Hades, es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando Pedro reprende a Jesús, no era por tentación del diablo, porque las puertas del Hades, el poder del infierno, no tiene poder, no tiene autoridad sobre Pedro. ¿Se fijan? Entonces, la tentación de reprender a Jesús no vino del diablo, fíjense. Vino del corazón, brotó del corazón de Pedro. Con sus escrúpulos, con sus convicciones, con su moral, con su propia opinión. Pero salió del corazón de Pedro. ¿De él? ¿Sí? Y certeramente podemos decir que no fue tentación del diablo, porque verdaderamente certificó nuestro Señor Jesucristo que las puertas del Hades no prevalecerán, que el diablo no tiene ninguna inferencia ni injerencia. Y yo les aseguro que en el día de nuestro juicio personal, nosotros podremos decir, ay, es que el diablo, es que la tentación, es que estoy viendo el diablo por todos lados. El diablo va a decir, Señor, de todo lo que está diciendo esto, sí, yo tengo culpa de esto y de esto. Pero de todas estas cosas que él hizo, muchos son tentaciones que él mismo se provocó. Así es que no le pongas milagritos al diablo, porque no. Y lo mismo pasa con nuestras relaciones personales. Ya sea con el novio, con la esposa, con el hijo, con el jefe. Entonces, si ustedes se fijan, la frustración es inminente. La metida de pata es inminente. No querramos ser los políticamente perfectos. Es inminente. Vamos a meter la pata. Entonces eso quiere decir que el éxito de nuestra vocación es desarrollar una estrategia contra la frustración. Acuérdense, tú, Pedro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde tú querías. Ahora que eres viejo, otro te ceñirá y te llevará al lugar donde no quieres. Entonces, eso quiere decir que no solamente el éxito o el culmen de nuestra vocación es en responderle al Señor con generosidad. Todavía falta. Todavía falta que respondiendo con generosidad al Señor, nosotros encontremos la estrategia mediante la cual nosotros salgamos avante dependiendo de la frustración que nos salga en nuestro camino. Es muy serio, muy profundo. Ya se fijan cómo la primera parte de la vocación tiene la culpa a Dios porque Él nos llama. Pero la parte final de la vocación es responsabilidad totalmente humana. ¿Sí? Muy terapéutico esto, ¿verdad? Padre, pues es que también nos crecen diciendo, y no quiero Sí, sí. que decir una herejía, ¿no? Pero que no se mueve una sola hoja sin la voluntad de Dios. Y es correcto. Sí, es correcto. Pero la hoja la vas a recoger tú de la basura. Exacto. Sí. Ese como que, bueno, al menos yo lo quiero ver de manera personal, no quiero generalizar. Como que eso nos lleva como que pues en manos de Dios, o sea, darle la responsabilidad a Dios. Sí, es correcto.
No, se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Y se cayó la hoja del árbol, sí, pero tú vas a tener que agarrar la escoba y recoger y levantar la hoja que la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios permitió que se cayera. Pero Sí. tú también tienes responsabilidad de qué hacer con esa hoja. Porque esa hoja la puedes llevar a la basura, la puedes Pues echar a boda, eso y ella es es el tu acto, decisión. eso es el acto que el hombre participa en la creación. Ajá. Nosotros también estamos llamados a con nuestro trabajo y a con nuestro esfuerzo completar la creación de Dios. ¿Qué estás diciendo, Padre? ¿Que la creación está incompleta? Sí, la creación está incompleta. Dios puso el 99.9% de la creación, pero el 0.1% es colaboración humana. Por eso el trabajo no solamente es irse a ganar unos centavitos para comprar lo necesario o para comprar nuestros gustos, sino que el trabajo necesariamente es un acto de co-creación con Dios. Como en el matrimonio también. Yo pongo mi parte, mi esposo o mi esposa pone su parte, ella pone su parte y yo tengo que poner necesariamente de mi parte para entonces poder crear algo. Bien. ¿Ya están cansados? No. No, A ver, lo voy a seguir, le voy a poner segunda velocidad. tanta confrontación, padre. ¿Eh? Es que está muy bonito. Si nosotros ya a esas alturas de los ejercicios estamos estamos redimiendo, estamos otorgándole sentido, el porqué a tantas palpitaciones que tuvimos hoy en esta semana. Por eso yo voluntariamente dije, voy a aprovechar que todos me están poniendo atención para jalar el corazón y decirles, órale, 39 veces aporreado. 39 veces aporreados. ¿Sí? La masa. Pues si el Señor lo hizo por nosotros, ¿qué nosotros también por Él? ¿Sí? Les invito a seguir, a seguir infartándonos y a seguir escandalizándonos a partir de la historia de Pedro. Es capítulo 26 de Mateo, versículos 30 y siguientes. Sí. 26, 30 y siguientes. La predicción de las negaciones de Pedro. Y esto ya se va a poner bueno, ¿eh? Porque justamente versículos antes está la institución de la Eucaristía. El Señor Jesús dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomando una copa, dijo, y llenándole el fruto de la vid, les dijo, bebed todos de ella, porque esta es la sangre de la alianza, bla, bla. Fíjense, dice el Evangelio, y cantados los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros vais a ser escandalizados a mi causa. Fíjense, todos ustedes esta noche se van a escandalizar por mí. Sí, claro. A ver, ¿qué pasaría si de repente, permítanme ponerme de ejemplo, aquí estoy hablando que la palabra de Dios y que bla, 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 y que todo el mundo, ay, sí, estos ejercicios, ay, sí, sí. Luego de repente tocan la puerta. Oiga, el padrecito fulano perengano. Sí, a sus órdenes. Queda usted detenido por estos cargos. ¿Qué? Y todo el mundo diría, eso fue lo que sucedió. Por eso nuestro Señor Jesucristo se quedó solo. Todo el mundo corrió. Se escandalizaron. El Señor Jesús ya sabía que otros se iban a escandalizar. El Señor ya los había elegido. El Señor
El Señor sabe, el Señor nos invita, así como aquel borracho que dice, ¿para qué me invitan si ya saben cómo soy? ¿Sí? Si el Señor a sabiendas cómo somos, el Señor nos invita a este banquete de la Santa Eucaristía. Instituyó la Eucaristía y luego salieron al Monte de los Olivos y dice el Señor, todos vosotros vais a ser escandalizados, se escandalizarán por mí en esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Mas después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Y otra vez Pedro dice, Pedro intervino y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ese Pedro, ¿verdad? Por eso se ganó su historia en la Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces hemos dicho, sí, mi vida, mi amor, mi cielo, eres la luz de mi vida, la fuente de mi inspiración, la luz de mis ojos, la alegría de mis días, el huevo de mi papazul? Creo que es No. A ver, entonces, eso también pasa. Y verdaderamente les aseguro que San Pedro lo dijo de corazón y lo dijo en verdad. Lo dijo en verdad. Debe ser una falsa seguridad que él tenía. No, estaba segurísimo. No, o sea, pero falsa seguridad que él dijo, yo realmente sé quién eres, no te voy a abandonar. Pero no es lo mismo decirlo a vivir el momento que pasó cuando rezaron a Jesús. Miren, y pasó. aguas con eso. Del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Sí? Yo podría decirles a todos ustedes, daríamos la vida por Cristo. Les aseguro que todos dirían, sí, Señor. Sí, pero decimos sí, Señor, porque no tenemos al musulmán que nos va a partir de aquí. ¿Sí? Ahí es el momento de la prueba en donde verdaderamente te confrontas humanamente y el miedo te hace tomar decisiones, o simplemente el impulso natural te hace tomar algunas actitudes que nunca tomarías. Yo les aseguro, sin temor a equivocarme, que si de repente esta casa estuviera rodeada de fuego, cuánto que todos, ¿sí?, encontraríamos el modo de apilarnos unos con otros para salir. O si estoy con lo que sucedió en las Torres Gemelas, ¿no? Si están en el piso 50 y tantos, mejor deciden arrojarse. Y les aseguro que esa decisión, muchos de los que se arrojaron a las Torres Gemelas, les aseguro que también eran católicos de misa de domingo. Y que decían, suicidarme, nunca, Dios santo, nunca. Es que justamente nuestra humanidad, el misterio de nuestra humanidad, nos hace movernos el tapete en situaciones límite. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando no sé, me pongo a pensar, aquellos matrimonios que se están reconciliando, ¿no? Oye, no, que ya no tienes la querida. Sí, te prometo que ya no tengo ninguna querida. Y también lo dice de corazón. Pero eso no significa que no se le puedan ir los ojos, ¿eh? Porque humanamente se le pueden ir los ojos a alguien que ya tiene, pues que ya tiene esa tendencia. Entonces es un error rotundo y garrafal culpar a la otra persona por su tendencia, por su enfermedad. Perdónenme que vuelva a agarrar de ejemplo a los alcohólicos, pero un alcohólico puede decir, sí, te juro que esta es la última borrachera de mi vida.
te lo juro, te lo prometo, es más, hasta te lo firmo. ¿Sí? Y verdaderamente decirlo con convicción, y verdaderamente decir, caray, estoy hablando en serio, pero con una copita de Jerez puede valer todo eso. ¿Sí? El amor es cuidar, es yo sé lo que tengo. Amor es conocimiento. ¿Sabes? Si verdaderamente amas, verdaderamente conoces al objeto de tu amor, o a quien deposites tu amor. ¿Sabes qué? No te voy a permitir. ¿Por qué? Porque pues te conozco. O simplemente, oye, sé que estás en situación de riesgo. Fíjense, una persona se me hizo muy bonito la actitud. Estaba un matrimonio que estaba saliendo justamente de que el señor le fue infiel a la señora. Entonces, la señora, herida porque se enteró, estaba pero más que enojadísima. Tenía una rabia tremenda. Pero el Señor le dijo, pues, ¿sabes qué? Pues perdóname, yo reconozco que la regué, yo reconozco que, pues sí, reconozco mi error, pero yo sé que te amo. No, no te creo, que no, vete con aquella, no, vete que sabe qué. Es decir, nuestras propias pulsiones, nuestro propio enfado, nuestro propio veneno lo tenemos que drenar, porque si no drenamos el veneno, entonces ese veneno de la situación no nos permite ver el verdadero corazón de quien amamos. Entonces, fíjense lo que son las cosas. Tal señor me dijo, es un X, pero me dice, mire padre, a raíz de mi problema de matrimonio, ha mejorado muchísimo la relación con mi esposa. Ha mejorado mucho la comunicación. Digo, pero, a ver, cuénteme, esto está interesante, cuénteme. Entonces dice esta persona, hubo una vez que me gustó, fui al súper y me gustó tanto una muchacha que pasó, que me quedé paralizado, dice el Señor. Me quedé paralizado, pero tuve que hablarle a mi esposa que fuera por mí. Oye, estoy en tal supermercado, ven por mí, porque necesito verte ya. Y que la señora fue. Está reconociendo, pues, ¿qué te pasó? Es que vi una muchachona, más en Cozumel, que van ahí con toda la pechuga de fuera. Pues sí, es la verdad. Me dicen mis amigos, ¿cómo que te ordenaste en Cancún? No, hombre, es como hacer la primera comunión en el infierno. Entonces, pero dice, anda, ven mi cielo, ¿qué te pasó? Ven, te necesito. Es que la verdad, estoy paralizado porque pasó una muchacha, me gustó muchísimo, ya no supe qué hacer. ¡Ya voy para allá! Eso es. Yo sé los defectos de quien amo. Y no me voy a escandalizar porque el que me ama me abre su corazón. Porque también sé que es un corazón de carne. Entonces yo mejor voy y le doy fuerzas. A ver, ya llegó por quien llorabas, criatura. Ya llegué. Entonces ya fui, ya llegué, ya te toqué, ya te levanté. Que digan. Qué hermosísimo es la pedagogía de la sanación, de la salvación.
Por eso, si no reconocemos nuestros pecados, no podremos ser salvados, porque también le decimos a Dios, Dios, soy sacerdote, sí, yo sé que soy sacerdote, pero también tengo esta tentación, sálvame. Ven por mí, sálvame. Ven a mi vida, llega a mi vida, tócame, levántame. ¿Sí? El Señor sabe perfectamente que uno de sus discípulos lo va a traicionar. El Señor Jesús sabe perfectamente que Pedro lo va a negar. El Señor sabe tantas cosas. Procesan al Señor Jesús. Y para abreviar el tiempo, simplemente hago paráfrasis del Evangelio. ¿Se acuerdan ustedes de ese momento de la Sagrada Escritura que nos narra, donde le empiezan a decir a Pedro, aunque se escandalizó, en su momento defendió al Señor Jesús, le cortó la oreja a un criado llamado Malco, le cortó la oreja, le dijo al Señor Jesús, ya, sí, ya me demostraste que estás dispuesto a defenderme, pero aún así me vas a negar, ¿sí? Sí. Entonces Pedro queda disperso, pero Pedro va al argüente, al chisme, a ver qué está pasando con el Señor Jesús, y es cuando lo reconocen ahí. Oye, tú eres uno de sus seguidores. No, yo no, a ver, perdóname, pero no. Esa es la hipócrita diplomacia. Que no necesariamente la diplomacia es hipócrita. Fíjense lo que dijo primero, hipócrita diplomacia. No estoy diciendo diplomacia hipócrita. ¿Sí? Pedro dice, no. Dispénsenme, pero yo no tengo nada que ver. Pero claro que Pedro amaba al Señor Jesús. Pero dice, no. Le preguntan otra vez y vuelve a negar. Le preguntan otra vez y vuelve a negar. Es decir, el amor de Pedro por Jesús es verdadero. No es un amor hipócrita. Pero la moral le dio vértigo a Pedro. Le dio vértigo. Si yo digo, sí lo reconozco, entonces también me van a procesar a mí. ¿Y cuántas veces a quienes amamos no los podemos ayudar porque le tenemos miedo a la moral? No, mijito, yo te amo mucho, pero aquí te defiendes solo, ¿eh? ¿Por qué creen que cuando Pedro le cae el 20, dice, sí, ya cuando le cae el 20 de que debe haber una congruencia entre lo que amamos, digamos, que el amor debe prevalecer sobre la moral y sobre todos los escrúpulos, ¿sí? Es cuando cuando Pedro dice, sí, pues, órale, sí, soy cristiano, sí, órale, y si me van a crucificar, pues crucifíquenme. Y es más, pónganme de cabeza porque no soy digno de morir con la misma muerte que el amor de mis amores. ¿Sí? ¿Ustedes creen cómo? Imagínense a nuestro Señor Jesucristo viendo el martirio de Pedro, porque lo vio. Pero el gozo y el amor y el sufrimiento al mismo tiempo, como el corazón de nuestro Señor Jesucristo pudo soportar cómo estaban martirizando a Pedro. Pero a la vez, el Señor Jesús sabía que Pedro ya estaba amando in profundis, ya había entendido Pedro en qué consistía el verdadero amor. Hay una cosa importantísima,
¿Sí? Y para que ocurriera eso, tuvo que pasar primero por Pentecostés. O sea, para que la gracia de No. Dios le Bueno, ayudara. antes de ser crucificado. O sea, Pedro. estoy hablando de Pedro, sí. Pedro, porque sí, dice, correcto. después de ahí, entonces ya salió con valor y con todo. Es decir, hubo una sanación, hubo una liberación del miedo, y entonces ya pudo darse Sí, pero a ¿qué, todo, ¿no? qué es en sí mismo qué es el Espíritu Santo? Lo que se recibe en Pentecostés. Es, para sentido práctico y para acabar temprano, es el amor de Dios. ¿Sí? Es el amor de Dios que nos hace a todos hablar una misma lengua. Fíjense, en el momento de Pentecostés surge lo diametralmente opuesto lo que sucedió en su momento en Babel. Los hombres en Babel, Dios, el mismo Espíritu de Dios, descendió pero confundió las lenguas. ¿Sí? Y se dispersaron. Y se dispersaron las naciones, se dispersaron los hombres. El Espíritu de Dios desciende, confunde las lenguas, confunde los corazones y se dispersan. Pero ahora en Pentecostés, el Espíritu de Dios desciende, se habla una misma lengua y no formula la dispersión, sino concreta la unidad. ¿Sí? Concreta la unidad. Por eso es indispensable que cuando hemos decidido amar, hablemos la misma lengua. La lengua del corazón. Que entendamos los conceptos, que entendamos nuestros caracteres, que entendamos nuestros caprichos, que nos entendamos a pocas palabras. Nos entendamos. Mejor dicho, el amor nos hace hablar el mismo idioma. ¿Sí? Pero sí, efectivamente es eso. Pero bueno, hablando del mismo idioma, no hablemos estrictamente hablar la misma lengua. Digo, si alguien se quiere casar aquí con un chino, pues adelante. No tienen que aprender chino, ¿sí? Pero es entender su amor, ¿no? O sea, Entender. Uno es más. ¡Bravo! Uno es más Exactamente. detallista, uno es más aprender el idioma de amor que habla, ¿no? Muy bien, entender su amor. Quien tenga mascotas sabe lo que es entender sin palabras. ¿Sí? Quien tenga mascotas sabe que con una simple mirada ya el perrito te está diciendo, ¿me sacas? ¿Sí? O tengo hambre. ¿Sí? Pues también una simple mirada. Por ejemplo, a ver, entre esposos, entre amigos, entre todos, cuando tengan problemas, dificultades, mírense a los ojos, a ver si es cierto. ¿Sí? Mírense a los ojos. Ahí verdaderamente, sí, se expresa lo que no podemos decir con palabras simples. Y justamente en virtud de la mirada, quiero hacer énfasis que cuando Pedro niega a Jesús, bueno, no voy a buscar concretamente por lo del tiempo que ya apremia, pero Pedro se da cuenta que Jesús aún lo miraba. Llega un momento en que la mirada, ese intercambio de miradas entre Pedro y Jesús, fue una comunicación perfecta y mística, en donde no hubo palabra, ¿sí? No hubo logos, no hubo una acción divina, una acción meramente humana. Debemos entender eso. Lo que se usa a través de la palabra es acción divina. Dios crea a través de la palabra, pero lo que se hace sin palabras es acción del hombre. Brota del misterio de la profundidad del corazón humano. En silencio es como nosotros podemos expresar nuestro propio misterio,
porque es así como Dios expresa su propio misterio, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. Hermosísimo esto. Cuando Pedro le vuelve a recibir otra palabra del Señor Jesús. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús a Pedro antes de que Jesucristo fuera crucificado? A ver, cuando nosotros tenemos un ser querido y se muere el ser querido, por lo regular recordamos sus últimas palabras. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que me dijo esta persona? O sea, ¿Cuál? cuando Sí, le sí. cortan la oreja de San Pedro. Sí. Imagínense el trauma de Pedro al saberse que posiblemente las últimas palabras que su maestro, que su amigo, que su confidente fuera, si ya no volvió a hablar, entonces así de las palabras de Jesús a Pedro. Entonces imagínense el impacto de San Pedro al saber que lo iban a matar y se dio cuenta, en la conciencia Pedro se dio cuenta que el Señor se dio cuenta a su vez que lo negó. Entonces, ¿con qué me voy a quedar? Lo van a enjuiciar, lo van a procesar. Y qué pena, qué tristeza, porque Pedro ya se la solía y claro que presentía que lo iban a matar. Entonces imagínense la angustia de Pedro. Cuando lo matan, cuando el Señor Jesús, todo el mundo sabe que fue crucificado, y eso de la crucifixión llega a ser un escándalo social, global. ¿Qué decían los peregrinos de Maús? Pues que no te enteraste, criatura, de lo que sucedió con aquella persona. Fue un escándalo lo que sucedió en Jerusalén en aquel momento. Y entonces, imagínense Pedro, mataron al Señor y el Señor se quedó con una mala impresión de mí. Eso es algo tremendo. Y eso el Señor Jesús lo sabe. ¿Por qué creen ustedes que cuando las mirróforas fueron a ungir al Señor al sepulcro y les dice, díganle a todos y a Pedro que los alcanzo en Galilea? Hay una expresión, díganle a todos mis hermanos y a Pedro que los alcanzo en Galilea. ¿Por qué hace ese énfasis y a Pedro? Te sigo queriendo. Te sigo queriendo. No hay pex. Díganle a Pedro, díganle a mis hermanos, pero díganle a Pedro que lo espero en Galilea. ¿Sí? ¿Sí? Díganle a Pedro que lo espero en Galilea. El Señor Jesús, nada rencoroso. ¿Por qué? Porque amaba verdaderamente a Pedro. Y cuando nosotros guardamos rencor, porque el que me ama me hizo algo y me hirió, y tenemos ese rencor no es otra cosa más que una inmadurez que no sabemos amar. No sabemos amar y por eso guardamos rencor. O sea, que te hace daño de todas maneras hay que amar. Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice el Señor. Y no lo dice padre Barba, y no lo dice el psicoanálisis, no lo dice Freud, no lo dice mi coach, lo dice el Señor. ¿Sí? O sea, lo que yo digo es que no puedes dejar de amarlo, pero está Molesto, y le puedes mentar la madre si se lo merece. Pero no tanto. dije, si se lo merece. ¿Sí? Dije, si se lo merece.
Pero no por el hecho de que me dan un pellizco y grito, ¡ah! No significa que te he dejado de amar. Porque nosotros amamos por un acto de la voluntad y también nosotros dejamos de amar por un acto de la voluntad. ¿Es posible dejar de amar? Sí, es posible dejar de amar. ¿Sí? Por un acto de la voluntad que cuesta más trabajo. Por un acto de la voluntad, Juan y Juana dijeron sí. Pero por un acto de la voluntad, también podemos decir no. Tú en la casa y yo en la mía. Pero, ¿dónde es la catedral de la voluntad? El corazón. ¿Quién denuncia lo que hay en el corazón? Las miradas. Dicho sea de paso, un día yo ya siendo sacerdote, en una misa me encontré a mi ex, ¿no? No nos dijimos nada. Ah, pero las miradas. Solo se miran. Sí. Ahí uno dice, pues a ver ya. No nos hagamos tarugos. Somos corazón de carne, ¿sí? Aunque me vio gordo, aunque me vio barbón, aunque me vio ya con sotana, con sotana, ¿no? Sí. Uno puede decir, a ver, bien dice el dicho que donde hubo fuego, cenizas quedan. Le dijo, me perdiste. No le dije eso. No, ¿para qué avivo la cosa? Porque si le digo, me perdiste, va a decir, chis, pues ya te encontré. ¿Verdad? No. Éndele, mejor no me arriesgo. Al buen entendedor, pocas palabras. Ya, ¿sí? Por eso, que ya terminaron, pero miren cómo se ven por un acto de la congruencia del corazón, debemos nosotros definitivamente saber educar nuestros amores. Y eso es lo que necesitamos hacer, educar nuestros amores. Porque no nos hagamos tontos. Uno no deja de amar una vez que se ama. A no ser que nuestra voluntad diga, ya no. Sí, yo tuve novias, sí, muchas. Conocidas y desconocidas. Y si las veo, me derrito. Pero he estado aprendiendo a poner esos amores en donde corresponden en el corazón. Y ya. Y seguir la vida adelante. ¿Cuántos, por ejemplo, escandalizo porque soy sacerdote, pero a ver, no nos hagamos tarugos, también entre esposos cuando se encuentran con el ex pues sí, o con el exnovio, ¿no? No se esté proyectando, don Víctor. Estamos delante de todos. Es que nunca conoce. Es que nunca conoce. Es única, no, yo fui la única. Bueno, miren mis hijos, este padrecito, de ningún modo ha querido ni escandalizarlos, sino que también nosotros todos juntos, yo me uso de ejemplo para no usar de ejemplo a los demás, ¿sí? Pero lo que necesitamos saber es que necesitamos educar nuestros afectos, educar nuestros amores. Por ejemplo, eso es algo, porque yo trato de, yo nunca había oído la palabra educar nuestros amores, yo siempre había escuchado, en el corazón no se manda, ¿no? Como que eso es lo que más o menos te dicen, en el corazón no se manda. Entonces, qué bonito que uno pueda educar sus amores. Pues es que sí. Es un acto de voluntad. Es un acto de la voluntad. Todo lo que es acto de voluntad es educable. Lo que no puedo educar son mis pasiones. ¿Sí?
Porque mis pasiones no dependen de mi voluntad, dependen más de mis pulsiones. Y aquí es donde Freud dice más que cualquier santo de la Iglesia Católica. Ahí sí ni hablar, me callo, me cuadro. Pero bueno, ¿qué nos puede decir San Pedro? Padre, pero por ejemplo, digo, sí, en la situación de que pues, es como la personalidad y el temperamento, ¿no? O sea, la personalidad la vas educando, el temperamento en las escuelas. Pero la pasión, por ejemplo, la pasión, yo creo que no tanto decir que la puedes educar, pero... No, yo estoy hablando de la pulsión, no de la pasión. Ah, entonces, a ver, es que yo no lo entendí. Ok. Es que dijo, la pasión es tanto como la pulsión. ¿Sí? Las pasiones vienen un tanto más en referencia a nuestras pulsiones. Sí, pero sí la puedes llevar, o sea, no es que nada más estén A ver, ahí. supongamos, usted tiene hambre. Ajá. Con toda su voluntad, evite que le truenen las tripas. No, pero sí evito comer. La pulsión es el... Es eso. No lo puedes evitar. La sensación, ¿no? O sea, a lo que se refiere que no puedo evitar es la sensación. Puedo evitar comer. ¿Puedo evitar comer? Ser infiel. Exactamente. Puedo evitar Puede evitar todo eso. Pero puedo evitar ser infiel, pero no puedo evitar que me guste la que viene. Ajá, o sea, exacto. No lo puedo evitar. Es que haces con tus tendencias, ¿no? Es que hacer con tus A ver, tendencias. si Dios le ha dado a usted la gracia, si Dios le ha dado a usted la gracia extraordinaria de controlar sus pulsiones, bendita sea. Esa es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Pero estamos hablando en el plano humano. Yo puedo evitar, acaso, que teniendo hambre, ordenarle a Dios, o pedirle a Dios, sí le puedo pedir a Dios, ay Señor, que en medio de la plática no me vayan a tronar las tripas, y Dios dice, ok, te ayudo. Eso sí. Pero de que yo voluntariamente diga, voy a darle órdenes a mi tripa para que no me truene, eso no se puede. No, pero lo que sí puede hacer a lo mejor es, en el mismo ejemplo, llevar, a ver, ¿qué es lo que hace que mi tripa truene? Pues que se vacíe el estómago o que coma ciertas cosas, entonces llevar como una estrategia que ayude a que no se dé. A ver, ¿por qué nos afanamos por buscar el tres pies al gato? Si nos rendimos ante la divinidad, ¿por qué no nos rendimos ante nuestra humanidad? Sí, pero para no quedarnos en la pura humanidad. Pues ahí es donde necesitamos ser totalmente humanos para que totalmente la gracia de Dios nos rescate. Exacto. Pues sí. Pero por eso digo, no estemos inventándonos una posible estrategia porque no la vamos a encontrar. Eso sería tanto como racionalizar todo. Tengo hambre y lo único que se hace mi hambre es comida. Ah, entonces Dios dice, me quedo en un pan para que no tengas hambre. Para desde tu hambre rescatarte, salvarte. Desde tu necesidad humana de tener hambre, yo viajo, yo me escondo en el pan me inyecto para que desde tu hambre, desde tu necesidad, desde lo más humano de tu humanidad, desde lo más bajo de tu humanidad, desde ahí te rescato. Voy a poner un ejemplo concreto. Ayer, nuestro alma tenía hambre, nuestro cuerpo tenía hambre antes de la misa. Desarrollamos hambre física después de la misa. No sé ustedes, pero ya ven cómo Dios, en este ejemplo concreto, Dios no solamente nos salvó nuestra parte espiritual,
sino salvó también nuestra necesidad física, humana del hambre. ¿Sí? Así también, o quieren un ejemplo más abstracto para llevarlos al escándalo. Ah, dice que sí, te decía Barra. Sí, pues sí. Pues sí, padre. Bueno, conste, luego. Pues según el auditor. A ver, pero tampoco esto es un parlamento. Ya van a ser 10 para las 8 de la noche. No me vayan a escandalizar. A lo mejor, A ver, don Roberto, yo dígame. tomaba casi 3 cajetillas diarias. Ok. Y en un momento dado le dije, Señor, yo no puedo, es inútil. Quítamelo porque yo no puedo. Y me lo quitó. No sé si pueda servir de ejemplo. Sí. Y ahora yo voy a complementar ese ejemplo. Nos complementamos mutuamente. Hubo un día, miren, a mí no me importa si no me creen. Yo simplemente lo voy a decir. Hubo un día en que yo sufriendo por mis pasiones y por mis pulsiones, le dije al Señor en la hostia consagrando así, Señor, te doy permiso, te estoy diciendo, te estoy donando mi voluntad para que tú con tu misericordia me arranques de mi voluntad estas pulsiones, estas pasiones, esos apetitos desordenados. Y cuando bajaba yo la hostia, entendí rete clarito que el Señor me dijo así, con esas palabras, mi madre. Dijo, y entendí que el Señor me dijo, ¿acaso me estás pidiendo que te prive de la posibilidad de que desarrolles virtudes por estas pasiones, por estas pulsiones? Digo, si quieres te las quito. Pues es como Pablo, que le dijo, mi gracia te basta. Pues sí, mi gracia me basta, pero también la gracia de Dios se desperdicia si no ponemos voluntad. ¿Sí? Pero en el deseo, o sea, yo creo que sí puedes desear verdaderamente, no porque lo seas, pero en el deseo de santidad, Dios te va concediendo la gracia para que tú camines en eso. A ver. Aquí ya estamos polemizando y metiéndonos en gemes de 11 varas. Y tenemos que hablar de los mismos conceptos. ¿Sí? Porque estamos hablando del deseo de santidad. Es complejo hablar eso de mero deseo. Porque también es verdad de que los deseos no nos abonan a nuestra santidad. Aunque sea el deseo de santidad. Sí, pero tú trabajas para eso. Sí, pero justamente en ese trabajo nos van a salir un montonal de monstruos. Pero no es una pulsión. Pero no es una pulsión. Eso no es una pulsión. Ajá. Pero de las pulsiones no las podemos gobernar. Es donde yo veo la diferencia. Pues de sí. lo que tú estás hablando y lo que está hablando. Por eso es lo que le estoy diciendo a la señora Lili. Si ella concretamente, por alguna razón, puede dominar su pulsión, es por una gracia de Dios. Es algo divino, es algo sobrenatural. Pero no todos estamos cortados con la misma tijera. No, te lo va a dar en la medida que lo necesites, Susana. Que lo necesites, porque como dice mi marido, el cáliz te lo tienes que beber. Necesariamente. Te tiene que doler, te tiene que costar, tienes que luchar, hacerte violencia a ti mismo, vaciarte de tus... para que lo... Sí. No es así nomás, quítamelo, ok. Exactamente. A ver. Podría servirnos hablando del dolor, ¿sí? Necesariamente tenemos que sentir ese dolor. Muchos decimos, ojalá yo no tuviera dolor, porque entonces así estaría yo más tranquilo, o en paz, o ligado, ¿no? Pero fíjese, científicamente, bueno, hay personas que han nacido sin sentir el dolor. Y es impresionante ver a una persona que nace sin esa posibilidad de sentir el dolor. Yo tengo la fortuna de haber conocido a 2 niñas
los adultos. Y cuando ellas están jugando, no sienten que se corta. Y entonces están juegue y de repente están sangrando. ¿Y qué le pasó? No sé. Y de repente está comiendo una galleta y sigue comiendo y de repente ya se comió el medio dedo. Porque no siente dolor. Entonces, no tiene ese umbral de dolor, no lo tiene. Entonces, necesariamente necesitamos tener eso que nos va a poner alerta para poder estar atentos. ¿Le sirve esto más concreto? Claro que sí. Porque usted acaba de dar un clavo tremendo. El dolor nos hace estar atentos. Estar atentos es amar. El dolor necesariamente lo tenemos que redimir en el amor. Entonces la pulsión es necesaria para trabajar. ¿Qué es el pulso? Dígale, denle órdenes al corazón. Ya no latas, corazón. Ese es el pulso. Impulso, meter en el pulso. Sí. Le estoy dando terapia psicoanalítica a todos. ¿Verdad que sí? No, pero ahorita Gloria a Dios. fue muy hermoso además porque es un momento dado que estamos hablando del mismo idioma y a entender el mismo. Pues sí, desde que el padrecito empezó a decir tontería y media, empezamos a hablar la misma lengua. Pero no porque seamos tontos. No porque seamos tontos, no. Bueno, pues últimamente, pues, cada quien Nos entendimos. en su diferente proporción somos dueños de nuestras herejías, de nuestras tonterías, pero también de nuestros argumentos, de nuestras decisiones, ¿sí? Es decir, no estamos para el arrastre tampoco. Bueno. Todavía queda materia para rato, pero eso ya será en otro retiro si es que Dios lo da, porque también es algo para... Todavía San Pedro tiene mucho jugo que sacar. Todavía está todo lo que se vivió en los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Y vamos a tener que ir a Cozumel. Ya nos vemos en el día de Cozumel. le vamos a pedir a San José que nos prepare unas 20 chozas para que allá en Cozumel vayamos libremente a cozumelear un rato. Bueno, son las 8 de la noche. Vamos a tener en agradecimiento a Dios este momento, esta adoración, 8 de la noche. Vamos a empezar voy a terminar de confesar a las personas que faltan. Les ruego en la santa caridad de Dios que sean concretas. Y ya para avanzar a la Santa Misa a las 9 de la noche para finalizar estos ejercicios. Recordemos que podemos ganar una indulgencia plenaria por estos ejercicios. Y vaya que hemos hecho ejercicios, ¿eh? Eso sí. Así es que... Hoy es el día de la encarnación. Sí, es el... Podemos consagrar, pero no con la consagración del Papa, con la de San Luis María. Ah, sí, bueno, yo no venía preparado para la consagración de San Luis María Griñón de Montfort. Bueno, ahorita nos ponemos de acuerdo. Bueno, gracias.